Debido a su naturaleza, la mitología no tiene una versión oficial ni definitiva. En la Mitoteca elegimos la versión más divertida para tu entretenimiento, así que no te saques de onda si la historia que contamos no es exactamente como la conocías. Hola, bienvenidos sean a la Mitoteca, el lugar ligero y divertido para aprender de mitología y folclore de todo el mundo. Lo recibe su mitotecario de cabecera, el Conde Fabregat. Y el día de hoy estamos de manteles largos, pues hoy es el primer episodio de la primera temporada de este programa. Comenzaremos con Cronos, el rey de los titanes y dios del tiempo, para iniciar una temporada que va a ser exclusivamente de mitología griega. Así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a comenzar con esta mitoteca. La Mitoteca del Conde Fabregat. Para comenzar, quiero hacer una descripción de Cronos para que puedan tener una idea en la cabeza cuando hablemos de él. Antes que nada, deberíamos de aclarar que Cronos también es conocido como Saturno. Saturno es el nombre romano de Cronos, o sea, entonces son básicamente la misma persona. Ya ven que los romanos se robaron toda la mitología griega, nada más le cambiaron algunos nombres y algunos detalles, pero básicamente es lo mismo. Entonces, Cronos y Saturno son el mismo. Cronos es el segundo rey de los dioses, también conocido como el rey de los titanes porque esa segunda generación de dioses se llamaba los titanes. Ahora, era conocido por ser sumamente brutal, sumamente violento, era un desgraciado el canijo, la neta, pero curiosamente también era conocido por ser el rey de los dioses cuando la humanidad estaba en su mejor momento. Neta, se llamaba la Era Dorada y supuestamente la gente se portaba tan bien y hacía lo correcto siempre que no había necesidad de leyes. Todo el mundo simplemente hacía lo que tenía que hacer. O sea, que estaba bien chido. Cronos es siempre representado como un hombre barbado. A veces es representado como un hombre barbado con alas y muchas veces trae una herramienta de cosecha. Esa herramienta de cosecha es básicamente una guadaña como la que trae la muerte o una hoz como la de la bandera de... Y uno puede preguntarse por qué el dios del tiempo trae una guadaña o una hoz. Lo lógico sería pensar que probablemente como el tiempo acaba con absolutamente todo, pues trae una guadaña como la muerte. Pero resulta que hay otras explicaciones que tienen un poquito más de lógica. La primera viene en la historia que vamos a escuchar a continuación. Y la segunda no tiene que ver tanto con el mito, sino con la mitología en general. Resulta que había dos dioses llamados Cronos. Uno era escrito con K y el otro era escrito con CH, ¿no? Entonces, y uno era la encarnación del tiempo y el otro era el tiempo como pasa en las estaciones, era más bien como el dios de las estaciones. Entonces, como se llamaban muy parecido y los dos tenían que ver con lo mismo, pues empezaron a confundirlos cada vez más y más y más hasta que al final terminaron siendo uno mismo. ¡Wow! Y si lo piensan, sí tiene mucho sentido que el dios de las temporadas que marca cuándo tienes que cosechar y cuándo tienes que sembrar tuviera una herramienta para la cosecha. Pero bueno, ustedes no están aquí para escuchar datos curiosos de los dioses. Ustedes están aquí para escuchar las historias de las cosas tan locas y extrañas que hacían los dioses porque les gustaba hacerlas. Entonces, ¿por qué no comenzamos con eso? Para empezar con la historia de Cronos, el titán del tiempo, tenemos que remontarnos al inicio de los tiempos. Valga la redundancia, a lo que me refiero es que tenemos que irnos a un momento donde no había tiempo, el origen de todo, cuando no había nada más que caos. Del caos se engendró Gea, la diosa y encarnación de la tierra. Hesiodo también la llamaba la Bustona. O sea,
La llamaba la del busto amplio, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? O sea, al menos no le dije Chicho. Durante mucho tiempo, Gea estuvo sola, completamente aburrida, sin nada que hacer. Así que decidió engendrar hijos. Sí, así solita. Es la madre tierra, puede hacer ese tipo de cosas. Engendró 3 hijos. El primero era llamado Óreos, el dios de las galletas. No. Era el dios de las colinas. Ya, perdón. El siguiente fue Pontos, el rey de los tontos. Ya había quedado que no. Pontos era el mar y sobre todo la encarnación de las profundidades del mar. No era eso. Y finalmente creó a Urano, el dios de Tuán. Perdón, había prometido que ya no iba a hacerlo, lo siento mucho. Perdón, Urano era el cielo. No sé qué me dio. Entonces ya quedamos, creó a Óreos, el dios de las colinas, la encarnación de las colinas, Pontos, el mar, y finalmente a Urano, el cielo que la cubría completamente. Y pues después de un rato de estar conviviendo los 4, porque nada más estaban ahí los 4, pues empezó a surgir algo que no debería surgir entre una madre y un hijo. Empezó a surgir una relación amorosa. ¡Quita esa música! No, te estoy diciendo que no debería de pasar, carajo. Lo siento. Pero bueno, empezaron a tener hijos. ¡Que quites eso! Esta relación se dio entre Gea y Urano. ¿Quién hubiera dicho que el complejo de Edipo era mucho más viejo que Edipo? Y pues bueno, cuando empezaron a tener hijos, pues estos hijos empezaron a salir sumamente raros, lo cual pues tiene lógica, porque eso de la endogamia no termina bien nunca. Si no me creen, vean al rey Carlos. No sabemos exactamente cuál fue el orden, pero pues aparentemente primero nacieron los 3 cíclopes. Los cíclopes, probablemente como saben, eran 3 muchachitos que tenían un solo ojo cada uno en medio de la frente, ¿no? Así, pues estaban bien raros, la neta. Les pusieron Arges, Brontes y Esténopes. Pero las rarezas no terminaron ahí. Después tuvieron 3 muchachos llamados Hecatónquiros. Los hecatónquiros eran seres monstruosos que tenían 50 cabezas, 100 manos, o sea, 100 brazos y 100 manos, y un nombre súper chido, porque hecatónquiro es una de mis palabras favoritas. Dila conmigo, hecatónquiro, hecatónquiro. Estos hecatónquiros se llamaban Briareo, Giges y Coto, que era el más cotorro, ¿no? Porque, el coto, era bien cotorro, o sea, una cabeza contaba un chiste y las otras 49 se reían. Él solo era la fiesta, güey, o sea, güey, estaba poca madre, güey. Y después ya tuvieron a los que llamamos titanes, que eran, pues, realmente dioses normales, eran dioses así, no salieron raros, estaban ahí nada más. Entre estos dioses estaban Mnemosine, la diosa de la memoria. También estaba Japeto, que no era el papá de Pinocho, era el papá de Atlas y Prometeo, 12 titanes que se harían bastante famosos después. También estaba la amable Tetis, la del pecho estrecho. No. Es que como es la del pecho amplio, no. Tetis es una diosa de las aguas. También estaba Rea, la diosa de la menstruación, porque tenían una diosa de la menstruación, aparentemente. Y finalmente tuvieron a Cronos, el más pequeño, que curiosamente era un niño muy cruel y bastante agresivo. Ahora, Urano no tenía problema con estos últimos hijos, la neta aparentemente le caían bastante bien, pero sí tenía un problema con los hecatónquiros y con los cíclopes, que la neta pues estaban bien raros y le daban bastante miedo y sobre todo como que le daban asco, así los odiaba. ¿Qué tipo de persona tienes que ser para que tus propios hijos te den asco? Entonces, como le daban asco y bastante miedo, decidió deshacerse de ellos. Pero, ¿cómo se deshizo de ellos? Pues básicamente decidió regresarlos de por donde habían salido. O sea, de por donde nacieron. O sea, agarró y los regresó. O sea, sí entienden, ¿no? Básicamente lo que estoy diciendo. Un parto inverso. 6. Ya grandes, o sea, no quiero imaginarme lo doloroso que ha de haber sido eso.
O sea, a estas alturas, Urano hacía lo que quería. De hecho, ya era el rey de los dioses, era considerado como el rey de los dioses, porque pues la mayoría eran sus hijos, pero, o sea, ya estaba haciendo lo que se le antojaba. O sea, era creyente de esa frase muy famosa que dice, con un gran poder... Como era de esperarse, Gea desarrolló un resentimiento bastante fuerte por Urano, y después de varios años de estar con sus hijos metidos en la panza, decidió deshacerse del canijo. Ahora, tenemos que estar conscientes de que en estos tiempos no existían los divorcios. Entonces, lo primero que hizo fue conseguir un pedernal grande, y empezó a tallarlo, a modelarlo, a esculpirlo hasta que terminó haciendo una hoz gigante de piedra, sumamente filosa. Cuando terminó, llamó a todos sus hijos y les dijo: ya estoy hasta la madre de este canijo. Tengo que deshacerme de este güey, pero ya. Y ustedes lo van a hacer. Todos los dioses se horrorizaron ante la idea de ser parricidas, o sea, matar a la persona que te dio la vida. Todos, excepto uno, Cronos. Cronos ya le traía unas ganas espantosas a su papá, lo odiaba con todo su corazón, y entonces le dijo a su mamá: no, pues al chile yo sí le doy en su madre, jefa. No, en serio. Él nunca vio por usted, madrecita. Él nunca vio por la abuelita Caos. Entonces tomó la guadaña y empezaron a fraguar el plan. A lo que llegaron fue a esto. Gea le mandó un mensaje a Urano, que nada más decía: tenemos que hablar. Nada más eso, era lo único que decía: tenemos que hablar. Cualquier persona que haya estado en una relación sabe que eso no es una buena señal. O sea, las cosas no están bien. Entonces, Urano, bastante preocupado, antes de ir a ver a Gea, pasó a comprar unas flores y unos taquitos al pastor, con mucha salsa verde. A la madre tierra le gustan las cosas verdes, entonces le gusta la salsa verde. Y llegó Urano, con flores en una mano, taquitos en la otra, y la guardia completamente baja, y le dijo: ¿qué pasó, mamacita? O sea, literalmente, ¿no? Porque era su mamá. Y entonces salió Cronos, que estaba escondido en un rincón, con una guadaña en la mano y con odio en su corazón. De un solo golpe tiró a Urano en el piso y lo amenazó con la guadaña. Ahora, sabiendo que Cronos quería ver sangre, uno pensaría que iría por la yugular, ¿no? O sea, pero no. Fue por algo más delicado, por algo más privado, por algo mucho más doloroso. Le puso la guadaña en la entrepierna y de un solo tajo le hizo una circuncisión plus. Sí, en serio, o sea, todo. Le cortó todo, o sea, el prepucio, el pucio y el pospucio, todo. Vámonos, órale. De las patas de bola al casquete, vámonos a marchar. Se fue. Urano se retorció de dolor y empezó a aullar como loco. Empezó a derramar sangre por todos lados. De esa sangre que se derramó en el piso nacieron las Melias, que eran un tipo de ninfas, o sea, mujeres sumamente guapas y sumamente mágicas. Pero no nacieron solo ellas, también nacieron las Erinias, que eran mujeres sumamente feas y sumamente demoníacas, así horribles. De hecho, ellas se encargarían después de torturar a las almas en el infierno griego, el Tártaro. Y después salieron los gigantes, que eran pues gente gigante, ¿no? Así gente grandota. Después, Cronos agarró la genitalia cercenada y la aventó con todas sus fuerzas. Volaron y volaron y volaron hasta que cayeron en el mar. Y una vez que se combinaron con la espuma del mar, surgió algo que no se esperan: Afrodita, la diosa del amor. En serio, no estoy inventando esto, así es el mito. De ahí viene. No suena romántico, ¿verdad? Pero... Después, Cronos con la guadaña cortó la panza de su mamá para que pudieran salir los hecatónquiros y los cíclopes. O sea, básicamente fue como una cesárea sumamente brutal y sin anestesia. Y luego que los vio, dijo algo así como: órale, no me acordaba de que estuvieran tan feos, güey. Con razón los encerró mi papá.
No, ¿qué pasó, Coto? Todo chido. Todo chido. A ver cuándo echamos el coto. No, todo bien. Pero así fue como Cronos desterró a Urano y se convirtió en el nuevo rey de los dioses, ahora llamados titanes. ¿Pero qué significa titán? ¿Por qué los llamamos titanes? Bueno, pues Hesíodo nos dice que titán significa el que abusa. Y ese nombre se los puso Urano porque pues se sintió sumamente traicionado. Aunque yo creo que sí se lo merecía, la neta, o sea... Y así comenzó el reinado de los titanes, que como dije anteriormente, también es conocida como la época de oro. Pero esto no fue gracias a Cronos, en realidad fue gracias a Gea, ya que Gea, al sentirse liberada de Urano, empezó a darle a los humanos todo lo que necesitaban. Todas sus necesidades estaban cubiertas, así que, al tener todo cubierto, pues no tenía necesidad de portarse mal. Así que, así salió la época de oro. Cronos tomó como reina a una de sus hermanas, la diosa Rea, la que era diosa de la menstruación, porque tenían una diosa de la menstruación, aparentemente. Pero bueno, el punto es que Cronos y Rea se volvieron los reyes de los titanes y se establecieron en el monte Otris. No en el monte Olimpo, sino Otris. Al poco tiempo, Cronos empezó a mostrar su verdadera naturaleza. O sea, empezó a mostrar el cobre. Lo primero que hizo fue, pues, volver a deshacerse de los cíclopes y de los hecatónquiros. De la misma manera de la que se había deshecho de ellos su papá. O sea, se los volvió a regresar a Gea. O sea, básicamente, a estas alturas, esta mujer ya había tenido 6 partos invertidos. ¡Qué horror! Y sí, si lo piensas, la misma razón por la que Gea y todo mundo odiaba a Urano, Cronos fue y volvió a hacer lo mismo. Pero no fue lo único que hizo. Verán, desde que se volvió rey de los titanes, Cronos le empezó a entrar cierta paranoia. Y digo, era una paranoia bastante justificada porque él sabía cómo había conseguido el poder. Tenía mucho miedo de que cuando tuviera hijos, sus hijos fueran a hacer exactamente lo mismo que hizo él. Y como les dije, todavía ni siquiera tenía hijos, pero la mera idea le estaba carcomiendo el cerebro. No podía dejar de pensar en eso. Se le estaba pudriendo la idea en el coco. Así que cuando Rea, su esposa, se embarazó por primera vez, él ya tenía todo un plan de lo que iba a hacer. Dejó que el embarazo corriera perfectamente, sin ningún problema. Le llevaba sus antojitos y todo a Rea. Pero el día del parto, cuando Rea estaba cargando tiernamente a su bebé recién nacido, se acercó Cronos y le dijo: ¡Ay, mira qué bonita bebé! ¿Me dejarías cargar a la chiquita, por favor? ¡Ay, sí, por favor! ¡Ay, mira nada más! ¿Cómo quieres que le pongamos?, le dijo. ¡Ay, Hestia! ¡Qué bonito nombre! Hestia. Va a ser una niña muy hermosa. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué... Y se la empezó a comer entera frente a la madre sin ningún remordimiento. Rea, obviamente completamente horrorizada, salió corriendo, huyendo de este monstruo que era Cronos. Y pues bueno, pasó el tiempo. Y desgraciadamente, esta escena se repitió. No una, ni 2, no 3, sino 4. 4 veces esta mujer tuvo un hijo y el canijo de Cronos se la tragó completo. Uno pensaría que la mujer, después de ver tantas veces que esto está sucediendo, vería el patrón, pero no, aparentemente no. O digo, a lo mejor estoy juzgándola muy fuerte. Tal vez ella realmente estaba tratando de evitar que se comiera a los niños, pero no lo hizo. Fue hasta el 6º embarazo cuando Rea dijo: hasta aquí, esto no vuelve a suceder. Así que con ayuda de Gea, que para estas alturas estaba sumamente decepcionada de Cronos, fraguó un plan. Cuando llegó el día del parto, Rea se preparó rápidamente, escondió al bebé y cuando Cronos llegó a la habitación donde se encontraba ella para exigirle al neonato, ella ya estaba meciendo una roca, con pañales,
con talquito, con cobijitas, con toda la onda. Así que Cronos se lo arrebató rápidamente y se lo tragó. Trancazo. ¿El pañal? El pasado sabía más bueno, vieja. Y se fue del cuarto. Rea, sumamente feliz de que el plan había funcionado, se llevó al bebé a Creta, una isla que sería sumamente importante no solo en la mitología griega, sino en la historia de Grecia en general. Una vez ahí, llamó al bebé Zeus. Sí, ese Zeus, el cachondo. Rea encargó al bebé a una cabra. Así es, una cabra llamada Amaltea. Así que a Zeus lo crió una cabra. Lo cual tiene lógica, porque explicaría los cuernos que le ponía a la esposa todo el tiempo. También dejó encargados a unos bailarines que llamaban coribantes para que hicieran ruido cada vez que el bebé llorara, y de esa manera Cronos no se enterara de su existencia. Y así pasaron varios años. Zeus cada vez creció más fuerte. Su mamá, Rea, no se volvió a embarazar y Cronos no sospechaba en lo más mínimo que lo que más temía estaba a punto de suceder. Una vez que Zeus había crecido lo suficiente, decidió hacer su primer movimiento. Viajó hasta el monte Otris, donde vivían los titanes y donde diario había un banquete. Una vez ahí, se disfrazó de mesero. Así es, imagínense a Zeus con su moñito y con su chalequito y su camisita bien elegante. Zeus se disfrazó de mesero porque quería ser uno de los muchachos que llenan las copas de los invitados. Y ahí andaba Zeus llenando copas por todos lados hasta que vio que Cronos pidió que le llenaran su copa. Rápidamente se acercó y cambió la botella sin que nadie lo viera, porque en lugar de vino le dio un potaje sumamente tóxico que hacía que cualquier persona que lo tomara, persona o dios, vomitara como manguera de bombero. Así. Cronos, pensando que era vino, se lo tomó todo de un solo trago. Y unos segundos después empezó a rumorar su panza. Y empezó a guacarear de una manera impresionante. Parecía calcetín que se quería voltear. Entre los chorros de vomitada que salía de la boca y de la nariz, porque también estaba vomitando por la nariz, de repente salió una pierna, y luego un torso, y luego una cabeza, un cuerpo entero. Era uno de los hermanos de Zeus. Y luego salió otro, y luego salió otro, y ahí estaban todos, los 5, completamente guacareados. Zeus los agarró rápidamente y con ellos salió corriendo. Mientras que Cronos parecía que iba a vomitar los pulmones, también aprovechó para liberar a los hecatónquiros y a los cíclopes. Así que este grupo rarísimo, conformado por un mesero, 5 muchachos vomitados y 6 monstruos, huyeron del monte Otris, dando inicio a una guerra de 10 años que llamaremos la Titanomaquia. Zeus y sus hermanos, junto con los cíclopes y los hecatónquiros, se establecieron en el monte Olimpo, y es por eso que llamamos a esa generación de dioses los olímpicos. Para iniciar la guerra, Zeus trató de convencer a algunos titanes para que se unieran a su causa. Básicamente les dijo: aquí sí los vamos a reconocer, muchachos. Aquí sí les vamos a dar un lugar de importancia. Aquí sí está chido, no como con Cronos. Y pues aparentemente funcionó, porque algunos se fueron con él. Por ejemplo, la madre de Zeus, Rea, Prometeo, el titán que después nos daría el fuego, y Temis, que era la encarnación de la justicia, un mujerón. Para ayudarles en su lucha contra los titanes, los cíclopes crearon las armas más características de Hades, Poseidón y el mismísimo Zeus. La cosa es que los cíclopes, a pesar de estar bastante feos, pues eran muy talentosos. De hecho, se podría decir que eran los mejores herreros que han existido en todos los tiempos. A Poseidón le hicieron un tridente, a Hades le hicieron un casco que cuando se lo ponía se volvía completamente invisible, y a Zeus le dieron su rayo, el arma que lanzaba y podía fulminar a quien fuera.
La guerra fue sumamente violenta y, como dije, duró 10 años. Y se cuenta que en cada batalla la fuerza de los ataques y de los golpes era tal que cambió la faz de la tierra. Se crearon montañas nuevas, se abrieron nuevos cañones, se aplanaron por completo colinas. Todo cambió. Algunos creen, y hay evidencia, de que hace mucho tiempo en esa región hubo una gran actividad volcánica y sísmica, y el impacto fue tal que marcó hasta la mitología griega, porque esos cambios que estaban viendo, que estaban sucediendo, se lo achacaron a los dioses. ¡Órale! Están cambiando las montañas, no deja de moverse el piso, deben de estarse peleando los dioses. Bueno, eso... O tal vez la superficie de nuestro planeta está hecha de varias placas y cuando esas placas chocan es lo que estamos viendo. Yo creo que fueron los dioses peleándose. Después de una década entera de sangre inmortal siendo derramada, los dioses y los titanes se encontraron en Tesalia, donde sería la última batalla. De un lado los olímpicos, de un lado los otris. Los catorrazos no se hicieron esperar. Volaron espadas, volaron hachas, volaron guadañas y volaron rayos. Y no solo eso, volaban partes de titanes y dioses por todos lados. Cuando la batalla estaba en su momento más cruento, se enfrentaron frente a frente Cronos y Zeus. Cronos con su guadaña, Zeus con su trueno, empezaron a darse como si no hubiera mañana. Los golpes y los truenos se escuchaban a kilómetros de distancia, pero después de muchos intercambios de violencia, Zeus doblegó a Cronos. Le puso un pie en el pecho y con el rayo le apuntó hacia la cara. Uno pensaría que Zeus iba a tomar venganza y le iba a hacer una circuncisión plus a Cronos como Cronos se la hizo a Urano, pero no. Hizo algo completamente diferente. Tomó su rayo y se lo lanzó, y luego lanzó otro. Y otro, y otro, y otro, hasta que Cronos quedó completamente hecho pedazos, completamente irreconocible. Solo había cachitos, y esos cachitos los tiró al Tártaro, el lugar más terrible del inframundo griego, para que nunca se pudiera regenerar. Y no solo mandaron a Cronos al Tártaro, mandaron a todos los titanes que lo habían apoyado también. A todos excepto a uno. A Atlas. Atlas era el segundo al mando de Cronos. Había sido un general terrible durante toda la guerra, así que como castigo lo pusieron a cargar el cielo por el resto de los tiempos. Esta es una pintura de Cornelis van Haarlem, que muestra la caída de los titanes al Tártaro. Me gusta mucho, la verdad, no porque pueda reconocer a ninguno de los titanes que están ahí, sino por esta escena en particular. Y bueno, así fue como Cronos, el rey de los titanes y el más cruel de los dioses, fue derrocado por sus hijos. La historia sigue, pero eso será para otro episodio de la Mitoteca. Espero que hayan disfrutado del primer episodio de esta serie. Continuaremos con más dioses griegos y ya después en otra temporada exploraremos otras mitologías. Quiero agradecer a todas las personas que me están siguiendo de otros proyectos, todos los que se suscribieron desde antes de que subiéramos el primer episodio y sobre todo quiero agradecer a todos los que vinieron por Franco Escamilla y en especial al señor Franco Escamilla que me habló por teléfono justo el día que había abierto el canal, a pesar de que ya llevaba el proyecto trabajando. Entonces, muchísimas gracias. Inconscientemente, o sea, involuntariamente te convertiste en el padrino de la Mitoteca. Lo agradezco muchísimo, ese tipo de apoyo significa muchísimo. Quiero aprovechar para anunciar que voy a presentar mi show El Origen de Todo en Puebla, en el Foro Conde, el 9 de agosto. Los boletos están en Boletia. El show es más o menos como lo que acaban de escuchar, pero pues en vivo y con otras historias. Se pone a todo dar. Y por último, pero no por eso menos importante, quiero agradecer a mis Patreons, que sin su apoyo este proyecto no podría ser posible. Aimé Muñoz Mendoza y Lourdes Kawich, además de todos los héroes que hacen posible esta Mitoteca.
Por otro lado, como se dan cuenta, este es un canal nuevo. Entonces, pues todavía no puedo monetizar y pues abrí un Patreon para que puedan apoyar si es que tienen la posibilidad y es que quieren. Lo agradecería muchísimo. Sin embargo, con el hecho de que estén viendo estos videos, con el hecho de que sigan el canal, le den a la campanita, ahí es más que suficiente lo que están haciendo ya. Pero si quisieran apoyar un poco más, en mi Patreon está aquí abajo y agradecería el apoyo. Va a haber recompensas para todos aquellos que quieran apoyar al proyecto, porque pues me gustaría a lo mejor subirle un poquito el nivel de calidad o al menos mantenerla lo mejor posible. Muchísimas gracias, los amo, nos vemos la semana que entra. La mitoteca del Conde Fabregat.